Ya, conjuntos, ¿no? Ahí está, se está subrayando. Dice, el término conjunto, el término, ¿qué más? A ver, este símbolo que significa pertenencia, ¿no? Y después también el término elemento de un conjunto u objeto, simplemente son como una especie de convenios. No se puede definir un conjunto. Normalmente en los textos se coloca concepto nomás, ¿no? Entonces decimos, es una colección de objetos, ¿no? Entonces, en realidad, estos términos, conjunto, pertenece, elemento, ¿sí? Son elementos primitivos, es decir, son como base para la construcción de la teoría de conjuntos. Dice, es una colección de objetos, o alguien puede decir, es una reunión, un grupo. Entonces dice, vamos a denotar, como ustedes ya saben, con letras mayúsculas, y esos elementos con letras minúsculas, ¿no? Esto para mirar. El conjunto Q dice racionales, es decir, son números que se pueden escribir de la siguiente manera. Fíjense, A sobre B. Entonces, esa expresión A sobre B es una fracción, pero esa fracción no quiere decir que no pueda ser un número entero. Necesariamente, ya, ese número podría ser, fíjense, un medio, ¿no? Puede ser, digamos, si hablamos de los negativos, menos, ¿qué sé yo, digamos, una expresión? Menos 3/4, digamos. Ese número representa un número racional, como ahí dice su nombre, pero además, fíjense, podemos tratar de construir lo siguiente, ¿no? 8 medios, digamos, ¿no? Entonces, este valor de 8 medios que está aquí es lo mismo que esta fracción, ¿no? Porque aquí lo único que se exige es que este A sea entero y este B sea entero. Entonces, para que un elemento sea parte de estos racionales, solo tiene que ser la división de dos enteros, exceptuando que este B no sea el 0, ¿no? Entonces, si es así, entonces si al A le doy valor 1 y al B le doy 2, un medio, entonces eso es racional. Si al A le doy valor de 8 y al B le doy valor de 2, entonces no es racional. Pero obviamente 8 medios es claramente 4. Entonces, es el mismo que perdón, todos los números enteros están inmersos dentro de los racionales. Y el conjunto de los elementos de los naturales también están inmersos de aquí. Es decir, que este número, este conjunto ya encierra a los enteros y a los naturales. Obviamente, ¿no? Como conjunto numérico. El conjunto de los números irracionales, racionales con una C rítmica, ¿no? Ese es el complemento. Es decir, cuando dice complemento de los racionales, que es este, entonces está diciendo que no es racional. En otras palabras, lo que me está diciendo, al ser no racional, entonces quiere decir que no puede ser este. Este conjunto del C complemento, que es de los no racionales, también llamado irracionales, entonces estaría compuesto en su conjunto, como sus elementos, los que no se pueden expresar como una división entre dos enteros. Por ejemplo, fíjense, no tiene un comportamiento usual, se puede decir. Tiene un comportamiento caprichoso en sus decimales. Entonces, este número de acá, que es el valor de pi, nunca la vamos a poder expresar como una fracción. Eso está diciendo. Y como no puede ser fracción, entonces quiere decir que no es racional. Y si no es racional, quiere decir que es irracional. Entonces está dentro de este conjunto. El número raíz de 2 es otro número irracional, al igual que este valor pi. Entonces, ustedes se darán cuenta que si este es irracional, obviamente que el valor menos raíz de 2 también es irracional, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El número e, ¿no? Igual su comportamiento es caprichoso, no hay un amor. Se les llama no racionales o irracionales. Entonces ahí estaría. Entonces, a este conjunto de la unión de los racionales con los irracionales se le llama los números reales. El conjunto de los números naturales reales. Entonces, esta cadena de encajamientos o inclusiones se da
ya en 3 conjuntos. El que no participa aquí es el complemento de Q, ¿no? Es los irracionales. ¿Y eso cómo los resumimos? Lo que hace es actualización, ¿no? Hay un conjunto que es el que más se estudia, es el número de los reales, y ese representa irracionales. ¿Ya? Obviamente esto es teórico, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el conjunto numérico, ¿ya? Naturales, enteros, racionales, irracionales y los números reales. ¿Ya? Dice, propiedad. Una propiedad, dice, P de X es una proposición abierta referente a los valores que pueda adoptar X. Por ejemplo, dice, este P de X puede ser, dice, es una proposición abierta, ¿no? Esta es una proposición. ¿Por qué se le llama proposición abierta? Porque una proposición cerrada, por ejemplo, de este, sería así, fíjense. Si colocaríamos una proposición como hemos aprendido en lógica, pues diríamos así, 5 es un número primo. En ese dictado que se deste, en realidad es el mismo que está trabajando ahí, que está subrayado con rojo, ¿no? Es decir, esto, lo estoy volviendo a subrayar, es lo mismo que esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí está manejando un X y aquí está manejando un valor ya fijo. Entonces, a este tipo de proposiciones se le llama proposición cerrada. ¿Por qué? Porque su valor es fijo. Es decir, que 5 ya es número primo. Entonces, a esta proposición se llama proposición cerrada. En cambio, cuando no tenemos el valor, dice que está abierto a cualquiera de los valores que pueda adoptar X, ¿no? Entonces, ¿qué dice que es una propiedad? P de X es una proposición abierta, ¿no? Referente a los valores que pueda adoptar X. Entonces, P de X, dependiendo de este, puede ser verdadero o falso, ¿ya? Entonces, eso podemos anotar aquí. Este P de X, que es una propiedad, es una proposición abierta. Pero esta puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Por qué? Porque si digamos a 2 le das el valor de, qué sé yo, digamos, de 2 es número primo, verdad. Pero si digamos que colocas 4, 4 es número primo, falso, obviamente, ¿no? Ahora, proposiciones en matemáticas no se trabaja normalmente con letras, se trabaja con símbolos, ¿no? Por ejemplo, una propiedad P de X puede ser esta, fíjense. Digamos, X es menor que 2. Pero esa expresión que la he manifestado de manera verbal es una proposición, ¿no? X es menor que 2. Pero es una proposición abierta. ¿Quiénes la cumplirán? Hay que trabajarla, ¿no? Aquella que no cumple dirá que es falsa y aquella que cumple dirá que es verdadera. Por eso es que este P de X puede ser verdadero o falso, ¿ya? Pero fíjense que en esta terminología yo ya me estoy pasando a fórmulas, ¿no? Pero esta sigue siendo una proposición. Puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, va a ser verdadero cuando el X valga 2, ¿no? Porque si el X vale 2, 2 al cuadrado va a ser 4 y 4 menos 4 es 0, entonces es verdad. Pero si fuera 1, fíjense, 1 al cuadrado sería 1, 1 menos 4 sería menos 3. Menos 3 igual a 0 es una proposición falsa. Obviamente, ¿no? Entonces, esa es la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representan los conjuntos? Un conjunto se representa, bueno, en este marco vamos a manejar 2 notaciones, ¿ya? Uno sería el uso de llaves y el otro sería el uso de diagramas de Venn. Entonces, normalmente un conjunto, si hablamos primero en el caso del inciso B, los diagramas de Venn solamente son figuras, ¿cómo le podemos llamar a ver? Figuras cerradas, cuadrados, puedes utilizar rectángulos, puedes usar círculos, puedes usar óvalos, puedes usar triángulos, porque no estás limitado a eso. Todos esta simbología, digamos, exceptuando esta, no digamos, todas representan un conjunto. Y entonces aquí estará, digamos, un elemento, digamos, 2.
2 pertenece a. Entonces, estas son las notaciones conjuntistas cuando se trabajan con diagramas de Venn. La otra notación, vamos a ver, en este nos colocaremos 3, 1. Este conjunto tiene 3 elementos. Esta es su notación. Elementos de A, 1, 2 y 3, ¿no? Digamos, esos son sus elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la notación? Ahora, la otra en el inciso A, que dice que se usan llaves. Este conjunto A, podemos escribirla de la siguiente manera. Entonces, agarramos esa letrita, pues digamos que es igual, y se puede colocar entre llaves. Entonces, le agarran una llave. Este es una representación del conjunto A, pero en este caso, como en este óvalo, este tiene 3 elementos. Entonces, copiamos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, esto para nosotros representa un conjunto entre llaves. Ahora, vamos a ver posteriormente que estos conjuntos que están entre llaves, vamos a escribirlas por extensión y por comprensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso por una parte. Conjuntos especiales. Solamente para efectos de recordar y ver su importancia, ¿ya? Conjunto unitario, como su nombre lo dice, ¿no? Son conceptos. Es aquel que tiene un solo elemento, ¿no? ¿Cómo se le puede caracterizar? Luego tenemos el conjunto heterounitario, ¿no? Luego tenemos el conjunto vacío. Y obviamente, ¿no? Es aquel que carece de elementos. Su notación. Como no tiene elementos, pues se le denota entre llaves y no le colocamos nada, ¿no? Ya, entonces diría eso. Y colocamos otra llave para que se siga, ¿no? Pues este conjunto, fíjense que está encerrado entre llaves, no le colocamos elementos, pero denota el conjunto vacío. Y como aquí dice, ¿no? Y también se denota por un óvalo con una secante, ¿no? Con una rayita aurícula, ¿no? Otro, el conjunto universal. Dice, es aquel que es base o contexto, normalmente se denota por la letra U, ¿no? Una U así, ¿no? Ya, finalmente aquí tenemos determinación de conjuntos, ¿ya? Aquí tenemos conjuntos por extensión y conjuntos por comprensión. ¿Cómo es un conjunto por comprensión? Dice, un conjunto está escrito por extensión cuando se enumeran los elementos que lo constituyen. O sea, un conjunto, si quieren escribir por extensión, dice, es aquel cuando está escrito, cuando se enumeran cada uno de sus elementos que lo constituyen. Y diríamos, este conjunto está conformado por las vocales, por decir, porque se está enumerando cada uno de sus elementos. Conjunto por extensión. Otro ejemplo podría ser, digamos, bien ser, los dígitos, conformado por un dígito, digamos. Obviamente que nosotros conocemos que los únicos dígitos son estos, ¿no? Y punto, ¿no? Ahí acaba. Entonces, estos conjuntos se dicen que están escritos por extensión. ¿Cuándo? Cuando se enumeran todos sus elementos, los que constituyen, ¿no? Ese conjunto. ¿Ya? No es tan complicado. Pasaremos a esta situación. Conjunto por comprensión. Entonces dice, un conjunto está escrito por comprensión cuando, dice, se especifica la característica de sus elementos. ¿A través de quién? A través de una propiedad, ¿no? ¿Qué era una propiedad? Una propiedad era una proposición abierta de acuerdo a los elementos que lo constituyen, es decir, a su característica. Entonces dice que un conjunto está escrito por comprensión cuando se especifica, dice, la propiedad de sus elementos, la característica de sus elementos. ¿A través de quién? De una propiedad. Fíjense, tengo el conjunto A, este es por comprensión, ¿no? Por comprensión, ¿ya? Entonces, fíjense, en primer lugar dice que un conjunto A se escribe entre llaves. Ahí está la llave. Tiene una estructura, esta parte va a tener la siguiente estructura. Fíjense, en esta primera parte le vamos a colocar sus elementos, ¿ya? En esta parte va a ir constituida el elemento del conjunto, ¿ya? Ese elemento
como va a ser por comprensión, le vamos a llamar X, porque en la propiedad del elemento, que es en la propiedad que hemos estudiado hace rato en ese concepto, decía, por ejemplo, propiedad P de X, ¿no es cierto? Entonces, en base a este elemento, una vez que se ha colocado este elemento, tiene que colocarse, cuando sea necesario, se va a colocar el símbolo pertenece a algún contexto, ¿ya? Ese contexto o base del conjunto se llama universal, ¿ya? Se puede colocar ya sea solo el elemento o si no se puede hacer hincapié a toda esta parte, ¿ya? Esa es la primera característica de un conjunto por comprensión. Luego aquí se puede colocar un slash que significa tal que, o también se puede colocar dos puntitos que significa tal que. Entonces dice más o menos, una vez que tienes este elemento, tal que va a cumplir algo. Y ese algo va a ser nuestra propiedad. Entonces, este más o menos es como una especie de justificación, digamos, ¿no? Para el elemento. Pero le vamos a colocar así, ¿ya? Ahí se coloca tal que, como que va a especificar eso. Y en esta parte se coloca la propiedad del elemento, es decir, la propiedad que hemos dicho que es una proposición abierta. Vamos a colocar el P de X. ¿Quién es el P de X? Es una propiedad. Esa propiedad es la característica del elemento X. Este P de X es la característica de este elemento, de este que está participando, ¿ya? Entonces, este P de X puede ser verdadero o falso, pero para que pertenezca a este conjunto se dice que tiene que ser, bueno, así le pondré, P de X es verdad. Entonces, fíjense, bueno, aquí señalaremos esta partecita, está indicando la propiedad del elemento. Ya está bien preciso, creo que entiendan bien esa parte, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo quiero escribir un conjunto por comprensión, puedo hacerlo así, fíjense, ejemplo, pues puedo decir, a ver, que sea el conjunto A, tal que, digamos, voy a estudiar, a ver, el conjunto de los números pares, digamos. Entonces yo digo, este X va a pertenecer a un contexto, a ese universo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a decir, digamos, que sea entero, ¿ya? Tal que, vamos a decir, ¿no? Tal que la propiedad va a ser X es par. ¿No es cierto? Entonces, aquí este es el elemento, es decir, si nosotros quisiéramos escribir el conjunto, tendremos que hacer así, fíjense. Si nosotros intentaríamos escribir el conjunto en forma más comprensible, digamos, más extensa, vamos a decir, este número que aquí voy a colocar tiene que ser entero en primer lugar, ¿no? Pero tiene que cumplir la verdad de este. ¿Quiénes son verdaderos? Si el X es, digamos, fuera 2, el 2 es entero. Pero la pregunta, 2 es par. Entonces, dice aquí, tiene que ser verdadero. Entonces, 2 es par, entonces decimos sí. Entonces, ese elemento 2 tiene que estar aquí, enumerado, ¿no? Ese elemento 2 tiene que estar ahí, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente. Todos los números que son enteros, pero que cumplen la propiedad, van a ser elementos de ese conjunto. Nuestra intención, digamos, puede ser escribir todos los números que cumplen. ¿Quiénes serían? El 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. Incluso el 0, ¿no? Vamos a ver que el 0 también es par. El -2, el -4 y así, fíjense, pero este conjunto que estoy escribiendo con el marcador verde no es un conjunto escrito de manera apropiada. Porque solamente hay dos tipos de escrituras para conjuntos. Estos pueden ser escritos por comprensión o si no pueden ser escritos por extensión, ¿no?
No hay otra forma, digamos, ¿no? Entonces, ¿hay por comprensión o por extensión? ¿No ven? Por extensión. Hay solamente dos cosas. Aquí hay dos conjuntos, ¿no? Perdón, aquí hay dos escrituras del mismo conjunto. ¿Cuál es válido? La pregunta, ¿no? En el caso del verde, algunos textos y autores dicen por abuso de notación, dice, ¿no? Pero bueno, eso algún autor seguramente se le ha ocurrido, ¿no? Porque en realidad aquí no es que haya un abuso de notación. En realidad este conjunto está mal escrito. ¿Quién es el correcto? Es este. Porque ese conjunto debe ser comprendido de la manera más precisa, ¿no? ¿Quién es este conjunto? Todos los enteros, pero que sean pares. En realidad es el conjunto de los números pares, ¿no? Entonces podemos colocar expresiones como las siguientes. Fíjense, ¿qué tal si yo coloco? Son números reales, tales que, digamos, y aquí me voy colocando, fíjense, el logaritmo neperiano de, qué sé yo, ¿no? Digamos, de x cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0, ¿no? Entonces, la situación en este tipo de conjuntos va complicándose. ¿Por qué? Porque las expresiones simbólicas matemáticas como propiedades les van a traducir en un efecto, ¿no? Por ejemplo, podría decir, digamos, un conjunto B tal que X está en los reales, tal que el valor absoluto de X es menor que 5, digamos, ¿no? La simbología es la que va trabajando. Para este, por ejemplo, habrá que aplicar propiedades de logaritmos. Para este, ¿qué cosa hay que aplicar? Propiedades de valor absoluto. Entonces, ustedes dirán, por ejemplo, ¿cómo podríamos graficar, por decir, este conjunto? Entonces, si nosotros nos vamos al cálculo, entonces decimos, si el x es menor que 5, entonces por definición de valor absoluto, este x está entre 5 y menos 5, ¿no? Más aún todavía, si quisieras graficarlo en el plano, o quisieras graficarlo en las rectas de A, por ejemplo, si quisieras graficarlo en las rectas de A de este, entonces aquí está perdón, aquí están nuestros ceros, referencia, aquí está el 5, y aquí está el menos 5. En cálculo 1 colocamos aquí una bolita y decimos, entre estos valores se encuentran esos elementos, por ejemplo, ¿no? Ya tienen una connotación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, fíjense, que si yo a este conjunto universo le cambio por otro, digamos, fíjense? Bueno, en este caso sería su respuesta es, porque son números reales todos, ¿no? Es infinito. Pero ¿qué pasaría si yo a ese conjunto de contexto que es el universo le cambio? Fíjense, ¿qué tal si le pongo, a ver, los enteros? ¿Ya? Dice, este conjunto B tiene valores enteros, pero que cumplen eso, ¿no? Entonces, uno se podría pensar, a ver, ¿cómo lo podría escribir por extensión? Primero tiene que ser entero. Segundo, que su valor absoluto tiene que ser menor que 5, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los enteros que aquí colocados me dan menor que 5? ¿Quién sería el primero? A ver, un valor entero que sea menor que, el valor absoluto que sea menor que 5. 3. 4, ¿no ven? Ahora, ¿qué tal si empezamos con el menos 4? ¿No ven? ¿Por qué? Porque si le colocamos aquí, nos tiene que dar una verdad, ¿no? Le colocas menos 4, ¿no? Le colocas menos 4, y obviamente el valor absoluto de menos 4, ¿cuánto es? 4, ¿no ve? Porque el valor absoluto le coloca signo positivo. Entonces, si este me da 4, por ejemplo, y ese en efecto es menor que 5, entonces sería una verdad, entonces el menos 4 estaría. Y así sucesivamente, ¿no? El menos 3 también estaría. No puedo yo colocar aquí con decimales, porque me está diciendo que su universo es los enteros. Entonces aquí vendrá el menos 2, el menos 1. Todos estos que voy colocando en pasado allá me van a dar una verdad. Entonces va a estar incluso el 0, ¿no? Porque el valor absoluto de 0 es 0. Y 0 es menor que 5. Va a estar el 1, va a estar el 2, va a estar el 3 y va a estar el 4, ¿no? Entonces, este conjunto B que está escrito desde el menos 4 hasta el 4, ese es el conjunto B.
Obviamente, dependiendo de la propiedad, este conjunto puede variar, ¿no? ¿Qué pasaría si este, por ejemplo, fuera menor o igual? Entonces aquí ya entraría el menos 5 y entraría el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la característica de la propiedad, de la que hemos mencionado al inicio, entonces puede variar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si aquello dijera así? A ver, vamos a encontrar los valores para que esta tengamos, digamos, queremos escribirlo en forma extensa. ¿Cómo lo haríamos? Dice primero tienen que ser números reales, pero que cumplan esta propiedad. Entonces, ¿quiénes cumplen la propiedad logaritmo neperiano de esto? ¿No? Entonces uno dice, a ver, vamos a hallar el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. ¿Quiénes son los x que vienen de esa propiedad? Entonces me voy a mis conceptos de definición de logaritmo. El logaritmo de un número es igual a 0, dice, ¿no? El logaritmo, esto a ver, simplemente para repasar, ¿no? En base, qué sé yo, en base A, digamos, bueno, algo así se coloca, ¿no? En base B es igual, dice, a Y, digamos. El logaritmo de un número en base B es igual a Y, eso quiere decir por definición que A es igual a B elevado a la Y, B elevado a la Y. Esta es su definición, ¿no? Pues esos conceptos que nosotros hemos manejado en nuestro estudio de secundaria o conceptos esenciales, nos dan pie a esto, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces diré que x cuadrado menos 2x más 1 es igual, ¿cuál es la base de aquí? Entonces, esto diría por definición que esto es e elevado a 0. Obviamente, ¿no? Porque su base elevado a ese valor. Entonces, sigo resolviendo. Toda potencia elevada a la 0 es 1. X vale 0 y x menos 2 vale 0. Y obviamente me quedo con x igual a 0 y me quedo con x igual a 2, ¿no? Entonces, aquel conjunto, ese conjunto, bueno, así lo podemos escribir, en realidad, escrito por extensión, tendría que ser el 0 y el 2. Fíjense, si yo tengo el conjunto A, y como en el ejemplito donde les explicaba, ¿cómo la puedo escribir por comprensión? Entonces, alguien puede hacer el esfuerzo de decir, a ver, X, ¿ya? Tal que X es una vocal, ¿no? Entonces, el elemento, lo que implica y su propiedad. Son los X, tal que X es una vocal, menos 1. Pero aquí el X para este conjunto tendría al 1 y al menos 1. Entonces no me conviene, tiene que ser el 1 solamente. Entonces le cambio su universo y le pongo natural. Porque los naturales solo empiezan desde el 1 y para arriba, ¿no? No consideran negativos. Entonces, si yo coloco natural que cumpla esto, ¿quién es el único natural que cumple? ¿El 1 o el menos 1? Obviamente, el 1. Entonces, este conjunto, con este contexto, con este universo y con esa propiedad, el único elemento que cumple es 1.